Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo. Como siempre, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la gran oportunidad que nos da nuevamente de abrir las Sagradas Escrituras y extraer verdades eternas que hay aquí para nosotros. Es una oportunidad tremenda y un privilegio poder abrir y compartir la palabra de Dios. Ya yo estoy terminando de leerla. En esta semana ya termino y comienzo de nuevo. Y espero que ustedes también estén haciendo algo con ese libro y no lo tengan de adorno nada más. Una vez me fui con un arquitecto a ayudarle a hacer un trabajo. Y vi las Sagradas Escrituras de macetero. Encima tenían una planta. Para eso la tenía. Y yo le dije, eso no es para tenerla ahí. Y era una hermosa Biblia. Así que, y otros, no tendremos la macetera ahí, pero ni sabemos tal vez dónde está. Otras llenas de polvo y así, y algunos las tienen ya acabadas de tanto leer y estudiarlas y manejarlas. Y esperemos que le estemos aplicando a nuestra vida todas las verdades eternas que estamos sacando ahí. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, en este momento y en estos tiempos, Señor, lo que hemos tal vez alcanzado el fin de los tiempos, que quizá lleguemos a ser incluso los que participemos del rapto o alguna cosa, Señor, porque todo está para darse, Señor. Los tiempos se han cumplido y todas las cosas estamos, pero a la expectativa, esperando la aparición del Dios glorioso, el Señor Jesucristo, esperando esa venida gloriosa. La esperanza bienaventurada nuestra es la aparición de Él. Porque cuando Él se manifieste van a suceder muchas cosas en nuestra vida. Es donde lo que es la salvación se va a manifestar como es. Hoy no entendemos mucho. Hoy solo somos llamados hijos de Dios, pero no hemos llegado a ser lo que vamos a ser. Así que siempre vivimos, por lo menos yo cada noche le digo, Señor, si usted no viene en esta noche o no me lleva, entonces amaneceremos y diremos, nos acostamos, dormimos, despertamos porque usted nos sostenía, como dice el Salmo. Gracias, muchas gracias, porque nuestra confianza y esperanza está en el Altísimo, en el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y el Dios nuestro. Aquel que nos provee, nos sostiene y nos da vida y nos da con qué mantenerla. Señor, muchas gracias y agradeciéndole por muchas personas, hermanos, que depositan y mantienen, sostenemos la obra entre todos y usted pone el querer como el hacer por su buena voluntad en todos y cada uno. Usted bendiga esas manos y esos trabajos y esos hogares donde están pensando en los misioneros, en la obra misionera, Señor, expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y pidiéndole que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Voy a hablar de algo que a todos tal vez nos ha pasado alguna vez. Y si no, póngale la firma que nos pasará. De esto tal vez no se escapa nadie. Es de las enfermedades que tenemos. Si la palabra de Dios dice que hay un día determinado y que de allí no pasaremos, entonces comenzamos a morir desde que nacemos. Hasta que llegue el límite y de allí no pasaremos, dice el Señor. Entonces hay un día establecido y el que nace ya comenzó la cuenta regresiva hasta que llegue allí. Pero si hablamos de las enfermedades, hablamos de algo muy conocido, porque ¿quién no ha tenido alguna enfermedad por ahí? No grave, lo que sea, pero entiende, todo el mundo entiende de qué estamos hablando.
Así que esto es muy importante porque una de las cosas que yo he visto y entiendo es que cuando uno se enferma comienza un pueblo detrás de uno a orar y pedirle a Dios por la salud de uno sin saber si esta enfermedad es una bendición de Dios, es para la gloria de Dios o qué hacer. Yo soy uno de los que si me enfermo yo no le estoy pidiendo a Dios por eso, sino dándole gracias. Y pronto me quita y lo que sea. Pero todos entendemos de qué vamos a hablar. Y si cogemos el Evangelio de Juan, capítulo 11, ya sabemos de quién vamos a hablar aquí. De Lázaro. Dice en el capítulo 11, versículo 1 de Juan: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Lázaro enfermo. Así que eso es bíblico, la enfermedad, mire, aquí está. Yo digo, hasta yo soy bíblico en eso. Enfermedades, pero mejor dicho, he sido el hombre más alentado, en otras palabras. El Señor no me ha mandado nada feo, ni malo, ni nada de eso. Pero Lázaro está enfermo. Y esta familia es muy amada por Jesucristo. Allá en Lucas capítulo 10, versículo antes del 30 y algo por ahí, él fue a visitarlos allá en Betania y Marta preparaba la comida y María estaba sentada a los pies de Jesús. A ella la encontramos por ahí siempre a los pies de Jesús. He escuchado una canción, el lugar más alto, a los pies de Cristo. Vamos a leer un poquito más y vamos a buscar un versículo donde la volvemos a encontrar. Bueno, está enfermo Lázaro, el amigo, el amado. Versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En Mateo capítulo 26, del versículo 6 en adelante dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fue tremendo lo que hizo María. Y dice el Señor, y no hacemos eso, que donde quiera que se predique el evangelio se cuente lo que esta mujer hizo. Lo preparó para la sepultura y sin saber. Así que es una familia que con Jesús han tenido muchos encuentros y excelentes. Versículo 3 de Juan capítulo 11. Hoy enviaron pues los hermanos para decir a Jesús, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Jesús ya sabía. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero es lo que hacemos, lo típico: mandarlo a llamar, buscar, orar, pedir oración y todo lo demás cuando estamos enfermos. Y mire Jesús con una tranquilidad tremenda, porque Él sabe el propósito de esa enfermedad. Y el problema es que nosotros no sabemos cuál es el propósito de una enfermedad que se nos venga. Pero Él sí, y puede hacer grandes cosas con una enfermedad. Yo recuerdo una vez que fui operado y estuve
unos 4 días en el hospital y todo. Y fue el mejor tiempo para mí. Me operaron un 24 de diciembre a las 12 de la noche, plena Navidad, donde todo, hasta los médicos andan borrachos y bailando por allá. Y había un muchacho enfermo ahí que había tenido un accidente de tránsito y las costillas se habían cerrado y tenía una dificultad para respirar y era asfixiándose. Y lo pusieron a soplar algo que subiera una motica ahí, pero nada que ver. Y yo estaba ahí, en la misma situación de él. No el mismo problema, pero también en pijama, conectado a una bolsa de suero, con un cochecito y toda la cosa ahí. Y yo con eso arrastrándolo salía a buscar a alguien y por allá en la terraza estaba la fiesta, era Navidad y ¿dónde lo encuentro? Y lo que yo hacía era la medicina mía que me daban para el dolor, dárselo a él, conseguir agua y darle a él y compartirle a él y orar por él ahí a cualquier hora de la noche. Para mí dije, estas son las mejores oraciones por un enfermo cuando uno está en el puesto de él también. Y pude compartir la palabra de Dios con él y su familia y con todos ahí. Fue un tiempo muy hermoso. Entonces digo, qué bendición fue haber estado allá en este tiempo. El pastor me visitó y dijo, Miguel, qué tiempo el que le tocó a usted. Dije, el mejor. Y salí el día de los inocentes. Todo fue como chiste, pero fue una bendición el problema que se me vino a mí porque allá me necesitaba alguien y uno no sabe los planes de Dios. Cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, las cosas son increíbles lo que Dios puede hacer. Así que para mí eso fue importantísimo y no se me olvida esas cosas. Poderle ayudar al otro y compartir la medicación mía, darle a él y poderle ayudar. Y compartir la palabra de Dios. Así que yo salí primero, pero me salí despidiéndome y bendiciendo y muy agradecido por la palabra que recibieron también. Entonces dice Jesús, esta enfermedad es para la gloria de Dios. No es para muerte. De todos modos, Lázaro va a morir, pero es que hay cosas tremendas que si el Señor siempre nos hace caso y obedece, o no obedece, sino que nos complace y vuelve la salud o algo, tal vez trunquemos los planes que Él tiene para con nosotros, mostrar algo. Porque alguien con una enfermedad puede acercarse y esa puede ser la oportunidad y lo que Dios utilice para hablarle a otras personas. Cuando yo estaba en la iglesia en Cotocollao, era el líder de evangelismo y un viernes hablaba con 2 muchachos. Uno llamado Luis y otro César. 2 muchachos de 17 años. Creo que estaba uno cumpliendo años. Y les dije cómo les fue el viernes pasado. Esto y esto y esto. Hoy salimos nuevamente a compartir la palabra. Compartieron el evangelio, nos despedíamos, nos retiramos y esa noche esos 2 jóvenes murieron atropellados por un carro. Fue horrible y terrible, pero uno de ellos había dicho, yo algún día traeré a mi familia a esta iglesia, a toda mi familia, yo tengo que traerla aquí. Pero en vida quizás no lo hubiera logrado, pero en muerte llegaron todos. Y por esto muchos se convirtieron al Señor. Estas cosas las utiliza Dios para hacer cosas grandes. Lo que no podemos tal vez hacer en vida, en la muerte podemos hacer mucho más que lo que hemos hecho en vida. Así que Dios tiene propósitos hermosos con nosotros y no importa lo que se nos venga. Yo he escuchado muchas cosas, que lo mejor ha sido este cáncer que Dios me dio, porque con eso vino mucha gente y conocieron a Cristo y todo lo demás. He oído muchas cosas. Así que dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 5, estamos en Juan capítulo 11, versículo 5.
amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. La gente diría, si lo amara, él hubiera venido corriendo como hace uno. Uy, no, ¿qué le pasó? Alguna cosa, ya voy para allá. Y sale uno corriendo a ver qué es lo que va a hacer y ni siquiera dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Será que la ida mía será de bendición? Utilíceme en estos momentos. Pero uno sale corriendo y necesita ese poder de la calma que tiene Cristo. Él está aquí tranquilo. Los amaba. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo pienso, si él va, tan pronto le informaron que Lázaro, su amigo, al que amaba, estaba enfermo. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Coloca la mano y se le fue la fiebre o lo que tuviera y no pasó nada prácticamente. La gente no diría nada ni nada, pero él tenía unos planes grandes con este hombre y con esta enfermedad. Los planes de Dios no son como los nuestros. Nosotros queremos que ya corra y nos levante y nos cure y nos dé la solución al problema que tenemos. Pero con Él no es así, Él es eterno y no tiene ningún afán. Se quedó 2 días más. Él sabía lo que estaba haciendo, la gente allá tal vez esperándolo y Lázaro se murió. Y quién sabe qué se comentaría por allá. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, ¿vamos a Judea otra vez? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Esto era lo que él esperaba, que él muriera, para hacer cosas extraordinarias, para mostrar algo más grande que curar un enfermo, una enfermedad, quitar una fiebre o alguna cosa. Eso tal vez ya lo habían visto, pero diría, hoy van a ver cosas extraordinarias. Y él anda con 12 que los está discipulando. Y ya tal vez habían visto eso, pero ahora van a ver algo grande. Voy a despertarlo. Escuché una vez una prédica en cuanto a Job, y el libro de Job termina que murió Job, y Job murió lleno de días, pero dice que murió y el predicador decía, Job se condenó, porque los creyentes duermen, pero los incrédulos mueren. Así que si él murió es porque era un incrédulo. Y yo no sé de dónde sacan estas cosas. Aquí duerme. Voy a despertarlo. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Yo siempre veo a los discípulos como nosotros, en otro baile. Ellos todavía no aprenden. De paso, se ha dicho que estaba velado, todas estas cosas para ellos. Si duerme, sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Todo era así. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y dice, versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Me alegro por ustedes que él se haya muerto y de no haber estado allá cuando estuve enfermo, porque el plan mío es con ustedes. Les voy a mostrar algo extraordinario para que verdaderamente crean que yo soy el Mesías enviado de Dios.
Como dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo de Dios y todo dice, pero el varón aprobado por Dios, con señales, prodigios, milagros y todo lo que hizo, demostrando que verdaderamente él era el Mesías de Israel. Y es lo que dice acá: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Porque hoy ustedes verán cosas grandes, y como dice en Juan capítulo 15 por acá, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, ni hubiera hecho cosas que ningún hombre ha hecho, ustedes tendrían excusa, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Todo mundo es culpable y responsable. Entonces van a ver una obra extraordinaria. Si ellos no creían por la palabra, ni lo que habían visto o oído, entonces ahora por lo que vean, a ver si creen. Dice el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y yo no sé qué estaba pensando Tomás. 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Yo pensaba, si él se va el primer día que murió y lo levanta, quizás hubieran dicho, parece que no estaba muerto, tal vez estaba en coma, inconsciente, alguna cosa, pero ya 4 días. Y en el sepulcro, porque ya estaba en la tumba, él se cuida de todo porque conoce cómo somos nosotros. Y seguro le hubieran dicho, a este Lázaro tal vez estaba desmayado. Bien. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Muchos de los judíos habían venido para consolarla, porque supieron de la muerte de su hermano. Pero si saben que está enfermo, yo estoy enfermo como igual que todo el mundo, soy un enfermo incurable igual que todo el mundo, porque aquí nadie se va a salvar, todos vamos a morir. Pero si es una enfermedad por ahí, oiga, que tiene una gripe, que no sé qué, que alguna cosa que está... Y si es que tiene el COVID, peor van a venir a visitarlo. Pero si se murió, aunque sea por el qué dirán, va uno allá. Porque aquí el dueño del muerto es el que llora, los demás son cafeteros, como decimos en Colombia. Así que vinieron muchos judíos, y este era uno de los propósitos tal vez que tenía Cristo con él. Estábamos en el... encontrarle, Marta... Estábamos en el versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Jesús venía a encontrarla. Pero Marta se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, que le hubiera dicho: y si yo hubiera estado aquí, ustedes no van a ver cosas grandes y extraordinarias que Dios tiene para mostrarles, porque Dios guarda lo mejor para el final. Esperen, confíen que lo que van a ver va a ser grande. Pero ellos también dicen: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Es lo que uno dice, pero vea los planes que tiene Dios. Dios sabe todo lo que nos está pasando. Conoce el problema, la solución, la angustia, los apuros que está pasando una familia. Y muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo, que tenemos problemas, que no podemos hacer estas cosas por
las enfermedades, alguna cosa. Pero yo escucho algunas cosas que me asombro y digo, oh Dios, cómo tiene misericordia de nosotros, que todavía por lo menos nos podemos valer por nosotros mismos. Esto es una bendición tremenda, pero hemos aprendido a quejarnos sin dolernos nada. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y si hubieras estado aquí, Lázaro no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Él no es como nosotros, que pedimos y podemos decirle, y no vamos a decir, voy a pedirle porque yo sé que Él me va a dar. No, a Jesús le respondía todo, porque era el Hijo amado, aquel que hacía todo lo que le agradaba al Padre, y cualquier cosa que le pidiera con mucho gusto se lo daba, y eso sabían esta hermana de Lázaro también. También sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará, como diciendo, si le pides que se levante, se levantará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y digo, si no es por la muerte de Lázaro y esta charla con Marta aquí, no tendríamos este versículo tremendo que soltó él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa esperanza es para nosotros también. Si estamos en Cristo, Él es la resurrección y resucitaremos. Hemos muerto y resucitado con Cristo también. Ya hablamos de estas cosas. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esto es hermoso para poderle decir a una persona, ¿cree eso? Algunos dicen sí, otros no. Y si le cree, entonces quiero ver que se manifieste usted tomando alguna decisión. Versículo 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Perfecto. Eso era lo que esperaba Jesús de todo el mundo, que creyeran que verdaderamente Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Allí María. Entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Ese es el lugar de María siempre, a los pies de Jesús. Pero los judíos dijeron, se fue al sepulcro a llorar. Y esto está muy bien lo que dice acá, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verle llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Tremendo. Y yo digo, la muerte es tremendo. Y si es de un amigo, de una familia amada, es mucho más. Él sabía lo que tenía que hacer, la solución ya está. Pero al escuchar las palabras de las personas, de los familiares y todo, él se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Es la parte humana de Jesús
y el que entiende el sufrimiento. Él sabía exactamente lo que pasaba en el corazón de esta familia y Él lloró por ellos como un humano. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Sin embargo dirían: pero no vino. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y eso es lo que nosotros pensamos. Vea, el Señor, si hubiera estado aquí, Él lo hubiera sanado. Él ha hecho cosas más grandes que curarle esta enfermedad a Lázaro, alguna cosa. Y son los comentarios nuestros, pero el Señor tiene otras cosas muy grandes que aquí ya las vamos a ver. Y verá el propósito de levantar a Lázaro, todo lo que sucedió después de todo esto. Pero se nos fue el tiempo. Esperemos que, si Dios nos permite, llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando.